This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de la Biblia? ¿Cómo vivían las personas, qué creían y cuáles eran sus historias? Imagina un tiempo en que las historias que conocemos hoy aún no habían sido escritas, y los pueblos antiguos vivían sus vidas sin el conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo eran sus mitologías? ¿Qué dioses veneraban y qué mitos contaban para explicar el mundo a su alrededor? Y sus religiones, cómo practicaban la espiritualidad y buscaban respuestas para los grandes misterios de la vida sin las sagradas escrituras. Y no es solo eso. ¿Cómo era la economía de esos pueblos? ¿Cómo intercambiaban bienes, acumulaban riqueza y desarrollaban tecnologías? Y en cuanto a sus conflictos y guerras, ¿cómo eran sus batallas, sus estrategias militares y las razones detrás de las luchas que libraban? ¿Cómo se organizaban socialmente? ¿Cuáles eran sus jerarquías y roles de género? ¿Y qué avances científicos y filosóficos lograron, que eventualmente influenciaron culturas posteriores e incluso la nuestra? En este video, vamos a explorar esta fascinante era prebíblica y entender el contexto histórico y cultural que precedió la creación de los textos sagrados. Es una inmersión profunda en una época llena de misterios, mitologías y avances impresionantes que moldearon a la humanidad de maneras que aún estamos descubriendo. Queremos agradecer a uno de nuestros suscriptores, ya que este video fue hecho a partir de la sugerencia de uno de ustedes en los comentarios. Y aquí va mi humilde invitación. Si tú también deseas que abordemos algún tema en específico aquí en nuestro canal, comenta ahora mismo abajo en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordáramos en nuestro canal. Vamos juntos a fortalecer la comunidad de nuestro canal. Comprender el mundo antes de la Biblia es crucial para tener una visión más amplia y completa de nuestra historia. Estas antiguas civilizaciones sentaron las bases para muchos de los conceptos que más tarde serían incorporados en las Escrituras. Sus culturas, creencias y modos de vida proporcionan un rico trasfondo que nos ayuda a apreciar aún más los textos bíblicos y su importancia. Además, conocer estas historias nos permite ver cómo los seres humanos siempre han buscado respuestas para los grandes misterios de la vida y la existencia. Entonces, si tienes curiosidad por saber más sobre el mundo que existía antes de la Biblia y quieres entender mejor el contexto histórico y cultural que dio origen a las Escrituras, sigue con nosotros. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate para una exploración fascinante y reveladora del pasado de la humanidad. A partir de ahora, vamos a embarcarnos en un viaje al pasado para explorar algunas de las civilizaciones más antiguas y fascinantes que han existido: Sumeria, India y China. Estas civilizaciones no solo florecieron, sino que también sentaron las bases para muchos aspectos de la sociedad moderna. Sumeria,
ubicada en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, es frecuentemente considerada la primera civilización del mundo. Surgió alrededor de 4000 años antes de Cristo y es conocida por sus notables logros. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura del mundo que permitió la comunicación y el registro de eventos históricos, transacciones comerciales y códigos legales. Además, construyeron zigurats, templos monumentales que servían como centros religiosos y administrativos. La arquitectura sumeria también incluía complejos sistemas de irrigación que permitieron la agricultura a gran escala, esencial para sostener sus ciudades-estado. En el gobierno, los sumerios establecieron una estructura política con reyes y consejos, creando un modelo de administración que influiría en civilizaciones futuras. Pasemos ahora a la antigua India, una tierra rica en diversidad cultural y avances tecnológicos. La civilización del Valle del Indo, que existió aproximadamente de 3300 a 1300 años antes de Cristo, es una de las más antiguas y enigmáticas de la región. Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro son ejemplos de planificación urbana avanzada, con calles organizadas, sistemas de drenaje y construcciones de ladrillos uniformes. La agricultura también floreció en el Valle del Indo, con el cultivo de trigo, cebada y algodón, además de la cría de ganado. En el campo de la gobernanza, aunque los detalles específicos son limitados debido a la falta de traducción de su escritura, las evidencias sugieren una sociedad organizada con una administración centralizada y posiblemente sistemas de mercado regulados. La antigua India también es famosa por sus contribuciones culturales, incluyendo los Vedas, textos sagrados que formaron la base del hinduismo y la filosofía india. Finalmente, vayamos a la antigua China, donde dinastías como Xia, Shang y Zhou establecieron los cimientos de una de las civilizaciones más duraderas del mundo. La antigua China es conocida por sus innovaciones tecnológicas y culturales. La invención del papel, la pólvora y la brújula son solo algunas de las muchas contribuciones chinas. En el campo de la agricultura, los chinos desarrollaron sistemas avanzados de irrigación y cultivo de arroz, que sostuvieron grandes poblaciones. La Gran Muralla China, comenzada en la dinastía Qin, es un ejemplo monumental de sus habilidades arquitectónicas y de ingeniería. En términos de gobernanza, China desarrolló un sistema burocrático complejo, con una administración centralizada que perduró por milenios. El concepto del mandato del cielo, que legitimaba el poder de los emperadores, fue fundamental en la formación de la estructura política china. Cada una de estas antiguas civilizaciones hizo contribuciones únicas que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Sumeria, con su escritura y zigurats, India, con sus ciudades planificadas y textos sagrados, y China, con sus innovaciones tecnológicas y monumentos arquitectónicos, son testimonios del ingenio humano. Explorar sus historias nos permite entender mejor nuestras propias orígenes y el desarrollo de la civilización global. Al aprender sobre estas antiguas culturas, vemos cómo los seres humanos siempre han buscado formas de organizar sus sociedades, mejorar sus tecnologías y expresar sus creencias y valores. Imagina vivir en la antigua Sumeria, donde el día a día estaba regido por un complejo sistema de escritura y leyes que garantizaban el orden y el progreso. Los zigurats, con sus majestuosas escalinatas, no eran solo centros religiosos, sino también lugares de aprendizaje y administración. El uso de la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla revolucionó la manera en que la información era registrada y transmitida, marcando el inicio de la historia documentada. En la antigua India, ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro representaban la cúspide de la planificación urbana.
Con sus calles perfectamente alineadas, sistemas de saneamiento avanzados y estructuras residenciales estandarizadas, estos centros urbanos eran un modelo de organización y eficiencia. La agricultura, base de la economía, era sustentada por técnicas de irrigación sofisticadas que garantizaban cosechas abundantes y sostenibles. Además, los Vedas, textos que surgieron en ese periodo, proporcionaban una rica tradición espiritual y filosófica que influenciaría a toda la región. En la antigua China, la ingeniería y la innovación estaban en el centro del desarrollo cultural. La construcción de la Gran Muralla no solo representaba un logro arquitectónico colosal, sino que también simbolizaba la determinación y la habilidad de los chinos para proteger y unificar su territorio. La invención del papel transformó la manera en que el conocimiento era compartido, permitiendo la difusión de ideas y la educación masiva. El mandato del cielo, un concepto político y religioso, confería legitimidad a los gobernantes y establecía una conexión divina entre el emperador y sus súbditos. Ahora vamos a adentrarnos en las mitologías y religiones primitivas que moldearon las civilizaciones antiguas antes de la era bíblica. Imagina un mundo donde cada fenómeno natural, cada estrella en el cielo y cada misterio de la vida era explicado por historias fascinantes y dioses poderosos. Las mitologías sumeria, grecorromana, hindú y otras ofrecen un profundo vistazo de cómo estas culturas entendían el universo a su alrededor y cómo estas creencias influenciaban todos los aspectos de sus vidas. Comencemos con la mitología sumeria. En la antigua Mesopotamia, Sumeria es conocida como la civilización que dio origen a una de las primeras mitologías registradas. Los sumerios creían en un vasto panteón de dioses que gobernaban todos los aspectos del mundo natural y humano. Entre los principales dioses estaba Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento y las tormentas, y Enki, el dios de las aguas dulces y la sabiduría. Una de las historias más famosas es el épico de Gilgamesh, que narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk en su búsqueda por la inmortalidad. Este épico no solo es una de las primeras obras literarias de la humanidad, sino que también refleja la visión sumeria sobre la vida, la muerte y la búsqueda del sentido de la existencia. Los mitos sumerios estaban profundamente entrelazados con sus prácticas religiosas, donde los templos servían como centros de culto y se hacían ofrendas para apaciguar a los dioses y garantizar sus bendiciones. Los sumerios creían que los dioses tenían el poder de determinar el destino de los hombres y que sus acciones podían influir en la voluntad divina. Esto se reflejaba en sus prácticas cotidianas, donde los rituales religiosos eran una parte esencial de la vida. Construían templos majestuosos, conocidos como zigurats, que servían como puentes entre el cielo y la tierra. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them.
Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Estos templos no eran solo lugares de adoración, sino también centros de administración y economía, donde los sacerdotes desempeñaban roles fundamentales en la gestión de las ciudades. Las ofrendas de alimentos, bebidas y otros bienes se hacían regularmente para garantizar el favor de los dioses, y los sacerdotes interpretaban las señales divinas para guiar las decisiones de la comunidad. Avanzando a la mitología grecorromana, encontramos una rica tapicería de historias que aún resuenan en la cultura occidental moderna. Los antiguos griegos tenían una visión antropomórfica de sus dioses, imaginándolos con formas humanas y características muy similares a las de los mortales. Zeus, el rey de los dioses, gobernaba el cielo y el trueno, mientras Poseidón comandaba los mares y Hades reinaba sobre el inframundo. Hera, esposa de Zeus, era la diosa del matrimonio y la familia. Entre los mitos más conocidos están los 12 trabajos de Hércules, la guerra de Troya narrada en la Ilíada y la Odisea de Homero, que cuenta las aventuras de Odiseo en su regreso a casa. Estos mitos no eran solo historias, sino lecciones sobre virtudes y debilidades humanas, heroísmo y tragedia, y la relación compleja entre los dioses y la humanidad. Las prácticas religiosas incluían festivales elaborados, sacrificios y rituales destinados a honrar a los dioses y buscar su favor. En la antigua Grecia, los mitos desempeñaban un papel crucial en la educación y la moral de la sociedad. Historias como la de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, enseñaban lecciones sobre rebeldía y sus consecuencias. Las tragedias griegas, representadas en festivales como el de Dionisio, exploraban temas de destino, orgullo y redención. Estos festivales eran eventos comunitarios significativos, donde toda la ciudad se reunía para ver y participar, reforzando los valores culturales y sociales a través del teatro y la música. Los romanos, por su parte, adaptaron muchos de los dioses y mitos griegos, dándoles nuevos nombres e incorporándolos en sus propias tradiciones. Júpiter, Juno, Neptuno y Plutón son equivalentes romanos de Zeus, Hera, Poseidón y Hades, respectivamente. La mitología romana también introdujo figuras como Jano, el dios de las puertas y comienzos, y Vesta, la diosa del hogar, cuya llama sagrada era mantenida por las vestales en el corazón de Roma. Los romanos utilizaban los mitos para justificar sus conquistas y expansión, creyendo que tenían el favor de los dioses en sus campañas militares y emprendimientos políticos. En la antigua India, la mitología hindú presenta una visión del cosmos profundamente espiritual y multifacética. La religión hindú es una de las más antiguas del mundo y sus historias están compiladas en textos sagrados como los Vedas y los Puranas. Entre los dioses más venerados están Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Cada uno de estos dioses posee numerosas encarnaciones y avatares que desempeñan roles específicos en mitos y leyendas. Por ejemplo, Krishna, una encarnación de Vishnu, es un héroe central en el Mahabharata, un épico que incluye el Bhagavad Gita, un diálogo filosófico fundamental para la doctrina hindú. Las historias de Rama y Sita en el Ramayana también son esenciales, retratando ideales de deber, devoción y moralidad. La mitología hindú no es solo una colección de historias, sino una parte viva de la práctica religiosa y cultural, influyendo en rituales diarios, festivales y el arte y la literatura india durante milenios. La mitología hindú es rica en simbolismos y enseñanzas espirituales. El Bhagavad Gita, por ejemplo, aborda cuestiones filosóficas profundas sobre el deber, la justicia y la naturaleza del alma. Las historias de dioses y diosas como Durga y Kali ilustran la lucha eterna entre el bien y el mal y la capacidad de transformación y renovación. Festivales como Diwali, el Festival de las Luces, celebran la victoria del bien sobre el mal,
mientras Holi celebra la llegada de la primavera con colores vibrantes y alegría. Estos festivales no solo fortalecen la comunidad, sino que también mantienen viva la conexión con los mitos y enseñanzas ancestrales. Cada una de estas mitologías ofrecía una manera de entender el mundo y lidiar con sus incertidumbres. Influenciaban la vida cotidiana de las personas, desde cómo plantaban y cosechaban sus cultivos hasta cómo celebraban nacimientos y lamentaban muertes. Los valores y enseñanzas contenidos en estos mitos se transmitían de generación en generación, moldeando las normas sociales, las leyes y la moralidad. En templos y altares, los dioses eran adorados y sus historias contadas y recontadas, manteniendo viva la conexión entre lo divino y lo humano. Por ejemplo, en Sumeria, el ciclo de las cosechas se veía como una expresión de la voluntad de los dioses y se realizaban rituales específicos para garantizar buenas cosechas. En Grecia y Roma, los festivales religiosos como los Juegos Olímpicos y Saturnalia eran momentos en que la sociedad se unía para celebrar y honrar a sus dioses. En India, festivales como Diwali, el Festival de las Luces, celebran la victoria del bien sobre el mal, mientras Holi celebra la llegada de la primavera con colores vibrantes y alegría. Estas historias y prácticas religiosas también tenían un papel educativo, enseñando a las generaciones más jóvenes sobre las virtudes y los peligros de la vida. Los mitos de Hércules, por ejemplo, enseñaban sobre el coraje y el sacrificio, mientras que las historias de Krishna ilustraban la importancia de la devoción y la justicia. Los relatos de Enki y Enlil en Sumeria mostraban el poder de la sabiduría y la necesidad de equilibrio entre los elementos de la naturaleza. Además, estas mitologías y religiones primitivas ayudaban a estructurar las sociedades, ofreciendo una explicación para las desigualdades y una justificación para las jerarquías. Los reyes sumerios se veían como representantes de los dioses en la tierra, mientras que los faraones egipcios se consideraban divinidades vivientes. En India, el sistema de castas fue influenciado por las historias y enseñanzas de los Vedas, creando una estructura social que perduró por siglos. Las mitologías y religiones primitivas eran, por lo tanto, mucho más que simples creencias. Eran los cimientos sobre los cuales las civilizaciones antiguas construían sus vidas. Entender estas historias es crucial para comprender cómo nuestros antepasados veían el mundo y cómo estas visiones aún influyen en nuestra cultura y valores actuales. Y si estás disfrutando de esta inmersión en el pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir viendo más videos como este. Continuemos explorando juntos las maravillas de la historia de la humanidad. Vamos a sumergirnos en la fascinante estructura social y económica de las civilizaciones antiguas, explorando cómo se organizaban, dividían sus responsabilidades y sostenían sus economías. Estos aspectos moldearon el desarrollo de sociedades complejas e influenciaron profundamente las culturas que vinieron después. En las antiguas civilizaciones, la estructura social estaba rigurosamente definida por clases y jerarquías. La sociedad sumeria, por ejemplo, estaba estratificada en varias capas. En la cima estaban los reyes y los sacerdotes, que tenían el poder político y religioso. Debajo de ellos venían los nobles y los guerreros, que defendían la ciudad-estado y gestionaban las tierras. Los comerciantes y artesanos formaban la clase media, responsables de producir e intercambiar bienes. En la base de la pirámide social estaban los campesinos y esclavos, que trabajaban arduamente en la agricultura y las construcciones. Cada clase tenía sus roles y deberes claramente delineados, garantizando la estabilidad y el funcionamiento de la sociedad. En la antigua India, la sociedad se organizaba de manera similar, pero con una particularidad: el sistema de castas. Este sistema dividía a la población en 4 varnas principales: los brahmanes, que eran los sacerdotes y estudiosos;
los kshatriyas, que eran los guerreros y gobernantes, los vaishyas, que eran los comerciantes y agricultores, y los shudras, que eran los sirvientes y trabajadores manuales. También había los dalits, o intocables, que realizaban las tareas consideradas impuras. Este sistema determinaba no solo la ocupación de las personas, sino también su estatus social y religioso. Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Los roles de género también estaban claramente definidos, con los hombres ocupando la mayoría de los cargos de poder y las mujeres generalmente restringidas a tareas domésticas y de cuidado familiar. En la antigua China, la estructura social era igualmente jerárquica. En la cima estaban el emperador y su corte, seguidos por los nobles y altos funcionarios. Los campesinos, a pesar de su posición más baja, eran respetados por su papel crucial en la producción de alimentos. Debajo de ellos estaban los artesanos y comerciantes, que a pesar de su contribución económica, eran vistos con cierta desconfianza por las élites. En el fondo de la jerarquía estaban los esclavos, que eran propiedad de sus señores y no tenían derechos. La sociedad china valoraba mucho la educación y la sabiduría, y aquellos que pasaban los rigurosos exámenes imperiales podían ascender a posiciones de prestigio, independientemente de su origen social. La economía de estas civilizaciones era predominantemente agraria, basada en la agricultura, pero también incluía comercio y artesanía. Sumeria, con su complejo sistema de canales de irrigación, era capaz de producir excedentes agrícolas, lo que permitió el surgimiento de ciudades prósperas. Los mercados sumerios eran animados, con comerciantes vendiendo granos, tejidos y cerámica. Además, los sumerios eran conocidos por sus habilidades en artesanía, produciendo joyas, herramientas y armas que eran altamente valoradas. En India, la economía también se basaba en la agricultura, con el cultivo de trigo, cebada y arroz siendo predominante. La antigua India era famosa por sus rutas comerciales, que se extendían hasta el Medio Oriente y Asia Central. Productos como especias, tejidos y piedras preciosas se intercambiaban, promoviendo una economía vibrante y diversificada. La artesanía también era una parte vital de la economía, con tejedores, herreros y ceramistas produciendo una variedad de bienes para consumo interno y exportación. La antigua China desarrolló una economía diversificada que incluía agricultura intensiva, producción artesanal y comercio. El arroz era la principal cosecha, pero también cultivaban trigo y cebada. La seda, producida por los hábiles artesanos chinos, se convirtió en un bien de lujo, altamente codiciado y uno de los principales productos de exportación. La ruta de la seda que conectaba China con Europa facilitó el comercio de seda, especias y otros bienes preciosos, promoviendo intercambios culturales y económicos. Los códigos de leyes eran fundamentales para mantener el orden y la justicia en estas sociedades complejas. Un ejemplo notable es el Código de Hammurabi de Mesopotamia, uno de los conjuntos de leyes más antiguos del mundo. Este código abarcaba diversos aspectos de la vida, desde contratos comerciales hasta crímenes y castigos. Establecía la famosa regla de ojo por ojo, diente por diente, buscando un equilibrio entre crimen y castigo. El Código de Hammurabi no solo regulaba las interacciones económicas, sino que también protegía los derechos de los individuos, especialmente de los menos favorecidos, como mujeres y esclavos. En India, los Manusmriti, también conocidos como las leyes de Manu, eran textos legales que delineaban las reglas para el comportamiento social y religioso.
Estas leyes cubrían una amplia gama de temas, incluyendo matrimonio, herencia y castigos para crímenes. Reforzaban el sistema de castas y los roles de género, estableciendo una estructura rígida que guiaba la vida cotidiana. La antigua China, por su parte, tenía una tradición legal basada en las enseñanzas de Confucio y otros filósofos. Las leyes eran menos codificadas que en Mesopotamia o India, pero el emperador y sus administradores usaban principios morales y éticos para gobernar. El concepto de Li, ritos, normas, era central, enfatizando la importancia de la armonía social y el comportamiento apropiado. La administración imperial estableció un sistema de gobernanza que incluía recolección de impuestos, regulación del comercio y mantenimiento del orden público. Estas estructuras sociales y económicas, sostenidas por sistemas legales rigurosos, permitieron que las civilizaciones antiguas florecieran. La organización social garantizaba que cada individuo conociera su lugar y deberes, mientras que la economía diversificada y regulada aseguraba la prosperidad y la estabilidad. Los códigos de leyes no solo mantenían el orden, sino que también protegían los derechos de los ciudadanos y establecían un sentido de justicia. Estos elementos combinados muestran cómo las antiguas civilizaciones crearon sociedades complejas y resilientes. La organización en clases sociales y roles de género, la economía basada en la agricultura, comercio y artesanía, y los códigos de leyes como el Código de Hammurabi son ejemplos de cómo estas culturas antiguas desarrollaron sistemas sofisticados para gestionar y sostener sus comunidades. Ahora vamos a explorar los conflictos y guerras que marcaron las civilizaciones antiguas, revelando cómo estos eventos moldearon la historia y el desarrollo humano. Los conflictos y guerras no eran solo batallas por territorios, eran enfrentamientos que definían culturas, políticas y sociedades enteras. La Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, fue escenario de innumerables conflictos. Las ciudades-estado sumerias, como Ur, Uruk y Lagash, frecuentemente entraban en guerra unas con otras por el control de tierras fértiles y recursos hídricos. Estas guerras se caracterizaban por asedios prolongados y combates cuerpo a cuerpo. Las estrategias militares incluían el uso de formaciones en cuña y el empleo de carros de guerra, que proporcionaban ventajas tácticas significativas. El impacto de estas guerras era devastador, resultando en la destrucción de ciudades, el desplazamiento de poblaciones y el cambio constante de fronteras. Sin embargo, estas batallas también llevaron al desarrollo de tecnologías militares, como la creación de armas de bronce y la fortificación de ciudades. En la antigua Grecia, las guerras entre las ciudades-estado eran comunes e influyeron profundamente en la cultura griega. La guerra de Troya, inmortalizada por Homero en la Ilíada, es un ejemplo famoso de conflicto que mezclaba realidad y mito. Más tarde, las guerras médicas entre griegos y persas marcaron la unión de las ciudades-estado griegas contra un enemigo común. Las estrategias militares griegas eran innovadoras. Los hoplitas, soldados de infantería pesada, luchaban en formación de falange, que era una línea densa de soldados protegidos por grandes escudos y lanzas largas. Esta táctica se demostró extremadamente eficaz en batallas como la de Maratón y las Termópilas. Los impactos de estas guerras fueron vastos, promovieron un sentido de identidad compartida entre los griegos y establecieron la superioridad de la cultura helénica sobre Persia. El Imperio Romano, uno de los más grandes y duraderos de la historia, también se forjó en medio de guerras incesantes. La serie de guerras púnicas contra Cartago son ejemplos clásicos. Estas guerras no solo decidieron el destino del Mediterráneo, sino que también llevaron al desarrollo de tácticas militares avanzadas e innovaciones tecnológicas, como el Corbus, un puente de abordaje usado para atacar barcos enemigos. Las legiones romanas, conocidas por su disciplina y eficiencia,
Usaban formaciones flexibles y armas como el gladius y el pilum. La victoria de Roma sobre Cartago solidificó su dominio en el Mediterráneo, expandiendo sus fronteras e influenciando profundamente las culturas que conquistaba. En la antigua China, los períodos de conflicto, como la era de los estados combatientes, fueron momentos de gran innovación militar y cambio político. Durante este período, 7 estados poderosos luchaban por el control de China. Las guerras eran brutales y frecuentemente involucraban ejércitos de cientos de miles de soldados. Las innovaciones tecnológicas incluían el uso de ballestas, carros de guerra y el desarrollo de fortificaciones complejas. Las estrategias militares eran sofisticadas, incorporando espionaje, diplomacia y ataques sorpresa. La unificación de China bajo la dinastía Qin, tras la conquista de los estados rivales, marcó el inicio de un imperio que duraría milenios, estableciendo un sistema centralizado de gobierno e infraestructura. Los impactos sociales y territoriales de las guerras antiguas eran profundos y duraderos. En muchas civilizaciones, las guerras resultaban en la redistribución de tierras y recursos, lo que podía llevar al florecimiento o declive de ciudades y regiones enteras. La guerra también tenía un impacto cultural, promoviendo la migración de pueblos, el intercambio de tecnologías y la asimilación de culturas. Por ejemplo, la expansión del Imperio Romano llevó a la difusión del idioma latín, de la ingeniería romana y del derecho romano por toda Europa. Además, las guerras también moldeaban las jerarquías sociales. En muchas sociedades, los guerreros y líderes militares ganaban estatus y poder, a menudo ascendiendo a posiciones de liderazgo político. Los conflictos generaban héroes y leyendas cuyas historias se contaban y recontaban, influyendo en la cultura popular y la memoria colectiva. Las guerras no solo destruían, sino que también creaban nuevas oportunidades para reconstrucción e innovación. Las estrategias militares evolucionaron a lo largo de los siglos, reflejando las necesidades y recursos de cada civilización. En Sumeria, la construcción de murallas y el uso de carros de guerra eran cruciales para la defensa y el ataque. En Grecia, la formación de falange y el uso de trirremes en el mar mostraban la adaptabilidad e ingenio de los griegos. En Roma, la disciplina de las legiones y la construcción de carreteras permitían una movilización rápida y eficaz. En China, las estrategias complejas de guerra estatal incluían la construcción de la Gran Muralla para protegerse contra invasiones y el uso de ejércitos masivos para dominar el campo de batalla. La tecnología de guerra también avanzó con el tiempo. Las primeras armas de bronce dieron lugar a espadas de hierro y eventualmente al uso de pólvora en China. La construcción de máquinas de asedio, como arietes y torres de asalto, permitía que los ejércitos atacaran ciudades fortificadas con mayor eficacia. Las innovaciones en transporte, como el uso de elefantes de guerra en India, mostraban la diversidad de estrategias utilizadas por las civilizaciones antiguas. Estos conflictos antiguos nos muestran que la guerra era una fuerza constante en la vida de las civilizaciones, moldeando fronteras, culturas y sociedades. Las guerras antiguas nos recuerdan la resiliencia y el ingenio humanos, así como las terribles consecuencias de la violencia y la destrucción. La historia de estos conflictos ofrece lecciones valiosas sobre liderazgo, estrategia y la búsqueda incesante de poder y seguridad. Vamos a adentrarnos en una fascinante exploración del desarrollo del pensamiento filosófico y científico en las culturas antiguas. Estos avances moldearon la base del conocimiento humano e influyeron profundamente en las generaciones futuras. En varias partes del mundo surgieron grandes pensadores que ofrecieron nuevas perspectivas sobre la vida, la naturaleza y la sociedad. En la antigua China, el pensamiento filosófico floreció con figuras como Confucio. Nacido durante el período de las primaveras y otoños, Confucio enseñaba sobre ética, moralidad
y gobernanza. Creía que la armonía social podía lograrse a través del respeto a las tradiciones, las jerarquías familiares y la justicia. Sus enseñanzas, compiladas en los Analectos, enfatizaban la importancia de la educación, la lealtad y el deber. Confucio influyó profundamente en la cultura china, moldeando no solo la filosofía, sino también la administración pública y la estructura social. Sus principios aún son fundamentales en China y en otras culturas del este asiático, destacando la relevancia duradera de sus ideas. Mientras tanto, en la antigua Grecia, el desarrollo del pensamiento científico y filosófico alcanzó nuevos niveles. Pitágoras, uno de los primeros filósofos griegos, hizo contribuciones significativas a la matemática y la filosofía. Es famoso por su teorema sobre los triángulos rectángulos, que aún se enseña en escuelas de todo el mundo. Pitágoras creía que los números eran la esencia de todas las cosas, y su escuela de pensamiento combinaba matemática, música y espiritualidad. Este enfoque interdisciplinario ayudó a establecer una base para la ciencia occidental, influyendo en pensadores posteriores como Platón y Aristóteles. Aristóteles, alumno de Platón, fue otra figura central en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico. Escribió sobre una vasta gama de temas, desde biología y física hasta ética y política. Aristóteles desarrolló la lógica formal, un sistema para la argumentación racional que se utiliza hasta hoy. Sus observaciones sobre la naturaleza y la clasificación de los seres vivos formaron la base de la biología científica. La obra de Aristóteles tuvo una influencia duradera, moldeando la filosofía medieval y renacentista y dejando un legado que aún permea la ciencia y la filosofía modernas. En la antigua India, el pensamiento filosófico y científico también prosperó. Los textos védicos, especialmente los Upanishads, exploraban cuestiones profundas sobre la naturaleza de la existencia, la realidad y el alma. Estos textos formaron la base del hinduismo e influenciaron profundamente la filosofía y la espiritualidad india. Sabios como Gautama Buda desafiaron las normas establecidas y presentaron nuevas maneras de entender la vida y el sufrimiento. La filosofía budista enfatizaba la meditación, la moralidad y la sabiduría como caminos para alcanzar la iluminación. Estas ideas se extendieron por Asia, influenciando culturas y sistemas de creencias a lo largo de los siglos. Además de la filosofía, la antigua India también hizo avances significativos en la ciencia y la matemática. El concepto de cero, una invención india, revolucionó la matemática, permitiendo el desarrollo de sistemas numéricos avanzados. Matemáticos indios como Aryabhata hicieron importantes contribuciones al álgebra, la aritmética y la astronomía. Sus obras fueron traducidas al árabe y al latín, influyendo en el pensamiento científico, en el mundo islámico y en la Europa medieval. En el mundo islámico, durante la Edad Media, el pensamiento científico floreció en centros de aprendizaje como Bagdad, Córdoba y El Cairo. Filósofos y científicos como Avicena y Averroes tradujeron y comentaron las obras de Aristóteles, al mismo tiempo que hacían sus propias contribuciones a la medicina, la física y la astronomía. Avicena en particular escribió el Libro de la Curación y el Canon de Medicina, que se utilizaron como textos de referencia en Europa durante siglos. La ciencia islámica sirvió como puente entre la antigüedad clásica y el Renacimiento europeo, preservando y expandiendo el conocimiento. Las influencias de estas ideas filosóficas y científicas antiguas son inmensas. La lógica aristotélica, por ejemplo, moldeó el pensamiento académico y científico en Occidente. Los principios éticos de Confucio continúan guiando las relaciones sociales y políticas en China. Los descubrimientos matemáticos y astronómicos indios son la base de muchos avances tecnológicos modernos, y el pensamiento islámico ayudó a catalizar el Renacimiento,
un período de renovación cultural e intelectual en Europa. Estos pensadores y sus ideas nos muestran que el desarrollo del conocimiento es un proceso continuo y colaborativo, trascendente de las fronteras culturales y temporales. Nos recuerdan la importancia de cuestionar, explorar y expandir nuestros horizontes intelectuales. Al estudiar estas figuras y sus contribuciones, vemos cómo cada una de ellas ayudó a construir el mundo que conocemos hoy, dejando un legado que aún influye en nuestras vidas y nuestras sociedades. Vamos a analizar la historia de la arquitectura y el arte de las civilizaciones antiguas, explorando sus logros más impresionantes y los estilos artísticos que reflejaban sus culturas únicas. Estos monumentos y obras de arte no solo servían a propósitos prácticos y religiosos, sino que también eran expresiones poderosas de identidad y creencia cultural. En la antigua Mesopotamia, los sumerios construyeron zigurats, estructuras macizas en forma de pirámide que servían como templos y centros administrativos. Uno de los ejemplos más conocidos es el Zigurat de Ur, dedicado al dios lunar Nana. Estas construcciones impresionantes estaban hechas de ladrillos de barro y se elevaban en varias capas, cada una más pequeña que la anterior, creando una apariencia escalonada. Los zigurats no eran solo lugares de culto, sino que también simbolizaban la conexión entre la tierra y el cielo, demostrando la importancia de la religión en la vida cotidiana de los sumerios. Al mismo tiempo, en el antiguo Egipto, la arquitectura monumental florecía con la construcción de las pirámides. Las pirámides de Giza, incluyendo la Gran Pirámide de Keops, son maravillas de la ingeniería que aún hoy nos dejan maravillados. Construidas como tumbas para los faraones, estas estructuras gigantescas fueron diseñadas para durar eternamente, reflejando la creencia egipcia en la vida después de la muerte. La precisión con que fueron alineadas y construidas, utilizando técnicas avanzadas de medición y corte de piedra, muestra el nivel extraordinario de habilidad de los arquitectos y trabajadores egipcios. En la antigua Grecia, los templos eran los principales logros arquitectónicos. El Partenón, ubicado en la Acrópolis de Atenas, es uno de los ejemplos más icónicos. Dedicado a la diosa Atenea, el Partenón ejemplifica la perfección de las proporciones y el uso del mármol a gran escala. Las columnas dóricas y los entablamentos esculpidos son características distintivas de la arquitectura griega, y sus frisos y metopas detalladamente esculpidas narran mitos y leyendas que eran centrales a la identidad griega. Estos templos no eran solo lugares de adoración, sino también símbolos de la grandeza y el poder de las ciudades-estado griegas. En India, la arquitectura de los templos también era extremadamente significativa. Los templos hindúes, como el complejo de Khajuraho, son conocidos por sus esculturas intrincadas y detalladas que cubren casi todas las superficies. Estos templos eran más que lugares de adoración. Eran representaciones microcósmicas del universo, diseñadas para guiar a los devotos en su viaje espiritual. Las esculturas retratan deidades, animales y figuras humanas en poses dinámicas, mostrando una profunda integración entre el arte y la espiritualidad en la cultura india. El arte de la antigua China también produjo logros arquitectónicos impresionantes, como la Gran Muralla. Construida para proteger el imperio de invasiones, la muralla se extiende por miles de kilómetros y atraviesa terrenos montañosos y desiertos. La construcción de la muralla involucró el trabajo de cientos de miles de personas y utilizó técnicas innovadoras para resistir el tiempo y los ataques. Además, los palacios y templos chinos, como la Ciudad Prohibida en Pekín, ejemplifican la grandiosidad y la sofisticación de la arquitectura imperial china. Además de la arquitectura, las expresiones artísticas de estas civilizaciones antiguas revelan mucho sobre sus culturas,
En Mesopotamia, los relieves esculpidos, como los encontrados en el palacio de Asurbanipal, muestran escenas de batallas, cacerías y rituales religiosos. Estas obras no solo decoraban los palacios y templos, sino que también servían como propaganda, demostrando el poder y la divinidad de los reyes. En Egipto, el arte funerario, como las pinturas en las tumbas del Valle de los Reyes, buscaba garantizar una vida después de la muerte exitosa para los faraones. Estas pinturas detalladas muestran escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos y el juicio de los muertos. Los sarcófagos y las máscaras funerarias, como la famosa máscara de Tutankamón, son ejemplos notables de la habilidad artística y la riqueza simbólica de la cultura egipcia. En Grecia, las esculturas de mármol, como el discóbolo de Mirón, y las estatuas del Partenón, reflejan una búsqueda de la perfección humana y la belleza idealizada. La atención al detalle anatómico y a la expresión emocional en las esculturas griegas influyó profundamente en el arte occidental subsecuente. Las cerámicas griegas, con sus figuras negras y rojas, también narraban historias mitológicas y escenas de la vida cotidiana, combinando función utilitaria con alto valor artístico. En India, el arte budista floreció en forma de estatuaria y pintura. Las estatuas de Buda, como las encontradas en las cuevas de Ajanta y Ellora, muestran una serenidad y una espiritualidad profundas. Las pinturas murales de estas cuevas retratan la vida de Buda y otras figuras religiosas, ofreciendo un vistazo de las prácticas y creencias espirituales de la época. La escultura de piedra en India, tanto en templos hindúes como budistas, es notable por su complejidad y profundidad simbólica. En China, el arte de los bronces rituales durante la dinastía Shang ejemplifica la habilidad metalúrgica y la importancia de los rituales religiosos. Los bronces, decorados con diseños intrincados e inscripciones, se utilizaban en ceremonias para honrar a los ancestros y a los dioses. La porcelana china, desarrollada más tarde, se convirtió en un bien altamente valorado por su belleza y durabilidad, influyendo en las tradiciones cerámicas en todo el mundo. Estos logros arquitectónicos y artísticos de las civilizaciones antiguas no solo demuestran la habilidad técnica y la creatividad de los pueblos antiguos, sino que también nos ofrecen una ventana para entender sus culturas, creencias y valores. Los monumentos y artefactos que han sobrevivido hasta hoy continúan fascinando e inspirando, recordándonos la rica tapicería de la historia humana. Ahora necesitamos hablar sobre la evolución de la escritura y la literatura de las civilizaciones antiguas, revelando cómo estos sistemas de comunicación transformaron la manera en que las sociedades registraban, transmitían y preservaban el conocimiento. La historia de la escritura comienza en la antigua Mesopotamia, donde los sumerios desarrollaron el cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. Creado hace unos 5000 años, el cuneiforme se utilizaba inicialmente para mantener registros comerciales y administrativos. Los escribas sumerios usaban estiletes de junco para hacer marcas en tablillas de arcilla húmeda, creando una forma de escritura compuesta por signos en forma de cuña. Con el tiempo, el cuneiforme evolucionó para registrar una amplia gama de información, desde leyes y tratados hasta literatura e himnos religiosos. Una de las obras más significativas escritas en cuneiforme es el Épico de Gilgamesh, una epopeya que narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk en su búsqueda de la inmortalidad. Este épico no solo es una de las primeras obras literarias conocidas, sino que también ofrece profundos conocimientos sobre las creencias y valores de la sociedad sumeria. En la antigua India, la escritura también desempeñó un papel crucial en el desarrollo cultural y religioso. Los textos védicos, escritos en sánscrito, son algunas de las obras más antiguas y reverenciadas de la literatura india.
Los Vedas, compuestos por himnos, cánticos y rituales, se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser finalmente escritos. Estos textos formaron la base del hinduismo e influyeron profundamente en la filosofía y la espiritualidad india. El Rig Veda, por ejemplo, es una colección de himnos que celebran a los dioses y la naturaleza, reflejando la cosmovisión de los antiguos indoarios. La escritura en sánscrito permitió la preservación y difusión de estos textos sagrados, asegurando que las prácticas religiosas y las enseñanzas filosóficas se transmitieran de generación en generación. En la antigua China, la escritura evolucionó a partir de inscripciones en huesos oraculares utilizados para la adivinación durante la dinastía Shang. Estos primeros caracteres chinos, grabados en huesos y caparazones de tortuga, se utilizaban por los adivinos para registrar preguntas hechas a los ancestros y a los dioses. Con el tiempo, la escritura china se desarrolló en un sistema complejo de logogramas, donde cada carácter representaba una palabra o idea completa. Este sistema permitió la creación de registros detallados y literarios, incluyendo obras filosóficas como los textos de Confucio y Laozi. La escritura china fue esencial para la administración del vasto imperio y para la preservación de la cultura y la historia chinas a lo largo de los siglos. En el antiguo Egipto, los jeroglíficos se utilizaban para inscribir textos religiosos y administrativos en monumentos y papiros. Este sistema de escritura combinaba elementos logográficos y alfabéticos, permitiendo una amplia gama de expresiones escritas. Los egipcios creían que los jeroglíficos tenían un poder sagrado, siendo frecuentemente usados en tumbas y templos para garantizar la protección divina en la vida después de la muerte. Textos como el Libro de los Muertos detallaban rituales y encantamientos necesarios para el viaje del alma en el más allá. La escritura jeroglífica era una herramienta poderosa para mantener y transmitir la religión y la cultura egipcia. Los fenicios, una civilización marítima del Mediterráneo, desarrollaron un alfabeto que se convirtió en la base de muchos sistemas de escritura modernos. Este alfabeto fenicio era simple y eficiente, consistiendo en 22 letras que representaban sonidos consonantales. Su facilidad de uso facilitó su adaptación por otros pueblos, como los griegos y romanos, que modificaron y expandieron el alfabeto para incluir vocales. Este desarrollo fue crucial para la difusión de la escritura y la alfabetización, permitiendo que el conocimiento se extendiera más ampliamente a través de textos escritos. Las obras literarias significativas de estas culturas no solo entretenían, sino que también educaban y preservaban las tradiciones y conocimientos de las sociedades antiguas. El Épico de Gilgamesh no solo narra aventuras épicas, sino que también reflexiona sobre la mortalidad y la búsqueda del sentido de la vida. Los textos védicos proporcionan una visión detallada de las prácticas religiosas y filosóficas de la antigua India. En China, los analectos de Confucio recopilan enseñanzas sobre ética y gobernanza que moldearon la sociedad china durante milenios. En Egipto, los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, revelan las creencias y rituales asociados con la vida después de la muerte. El impacto de la escritura en la preservación de la historia y la cultura es inmenso. Sin la escritura, muchos de los logros y pensamientos de estas civilizaciones antiguas se habrían perdido. La capacidad de registrar eventos, leyes, cuentos y enseñanzas permitió que el conocimiento se acumulase y se transmitiera a través de las generaciones. La escritura transformó la memoria colectiva de las sociedades, permitiendo que las culturas evolucionasen y se desarrollaran de maneras más complejas. Los sistemas de escritura también permitieron la comunicación entre diferentes culturas, facilitando el comercio y la diplomacia. Documentos escritos, como tratados y acuerdos comerciales, ayudaron a establecer relaciones entre civilizaciones distantes.
El intercambio de textos literarios y científicos promovió la difusión de ideas e innovaciones, enriqueciendo las culturas involucradas. Estos desarrollos en la escritura y la literatura nos muestran la ingeniosidad y la profundidad del pensamiento humano. Destacan la importancia de la comunicación escrita en la formación y preservación de las culturas. Estudiar estos textos antiguos nos da una ventana a las mentes y corazones de las personas que vivieron hace milenios, permitiéndonos apreciar y aprender de sus experiencias y sabidurías. Vamos a entender cómo las civilizaciones antiguas veían el mundo espiritual y la vida después de la muerte, sus prácticas místicas y esotéricas, y los rituales que realizaban para conectarse con lo sobrenatural. Antes de la Biblia, estas sociedades tenían creencias profundas y variadas sobre lo que ocurría más allá de la vida terrenal y cómo interactuar con fuerzas invisibles. En Mesopotamia, los sumerios creían en una vasta gama de dioses y espíritus que influían en todos los aspectos de sus vidas. Veían el mundo espiritual como una extensión directa del mundo físico, con dioses que controlaban elementos naturales como el sol, la luna, el agua y el viento. La vida después de la muerte era sombría y desoladora, conocida como el Kur o inframundo, donde las almas de los muertos vivían una existencia pálida y sin alegría. Para asegurar la protección divina y el éxito en sus empresas, los sumerios realizaban rituales elaborados y sacrificios. Un ejemplo significativo es el Festival de Akitu, que celebraba el Año Nuevo y la renovación del orden cósmico a través de rituales que incluían la coronación simbólica del rey y la dramatización de las luchas entre los dioses. Los antiguos egipcios tenían una visión más optimista de la vida después de la muerte. Creían que, después de la muerte, el alma emprendía un viaje hacia el inframundo, donde sería juzgada por Osiris, el dios de los muertos. Si el corazón del fallecido era más ligero que la pluma de la verdad, se le concedía la vida eterna en los campos de juncos, una versión paradisíaca de Egipto. Los egipcios practicaban rituales complejos de momificación para preservar el cuerpo, creyendo que la integridad física era esencial para la vida después de la muerte. Además, dejaban ofrendas de alimentos, bebidas y objetos personales en tumbas para sustentar el alma en el más allá. En la antigua Grecia, la espiritualidad estaba profundamente interconectada con la mitología. Los griegos creían en una multitud de dioses y diosas que residían en el monte Olimpo e influían directamente en la vida de los mortales. La vida después de la muerte se veía a través de los lentes del Hades, el inframundo gobernado por Hades, el dios de los muertos. Dependiendo de sus acciones en vida, las almas podían ser enviadas a diferentes partes del Hades, como los Campos Elíseos, un lugar de paz y felicidad para los virtuosos, o el Tártaro, un abismo de tormento para los malhechores. Los rituales de sacrificio, fiestas y oráculos eran prácticas comunes para ganar el favor de los dioses y buscar orientación para el futuro. En la antigua India, las creencias espirituales estaban dominadas por el hinduismo y el budismo. El hinduismo describía un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara, gobernado por la ley del karma. La meta espiritual era alcanzar moksha, o liberación de este ciclo, a través de la práctica de dharma, deber y devoción a los dioses. Los rituales védicos involucraban sacrificios de fuego, yajna, y recitación de himnos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad. En el budismo, la práctica espiritual se centraba en alcanzar la iluminación, nirvana, siguiendo el noble sendero óctuple, que incluía prácticas éticas, meditación y sabiduría. La antigua China tenía una visión única del mundo espiritual, influenciada por el confucianismo, el taoísmo y las religiones populares. El taoísmo, por ejemplo, enfatizaba la armonía con el Tao, el principio fundamental que es la fuente de todo en el universo.
La práctica taoísta incluía meditación, ejercicios respiratorios y rituales para alinearse con las fuerzas naturales. Los chinos también creían en la veneración de los ancestros, realizando rituales para honrar los espíritus de los muertos y asegurar su protección y bendición. Estas prácticas místicas y esotéricas revelan la búsqueda universal de comprensión y control sobre lo desconocido. Rituales como los festivales sumerios, la momificación egipcia, los sacrificios griegos, los yajnas hindúes y los rituales taoístas muestran cómo las culturas antiguas intentaban conectarse con lo sobrenatural y asegurar un lugar favorable en el mundo espiritual. Estas creencias y rituales no solo ofrecían consuelo y orientación, sino que también estructuraban la vida social y política, influyendo en las leyes, la moralidad y la cohesión comunitaria. Hemos explorado cómo era el mundo antes de la Biblia, sumergiéndonos en las fascinantes civilizaciones antiguas y sus contribuciones a la humanidad. Vimos la estructura social compleja y las jerarquías rigurosas que moldearon sociedades como Sumeria, India y China. Desentrañamos las estrategias militares y los impactos de los conflictos y guerras que definieron territorios y culturas. Nos adentramos en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico con figuras como Confucio y Pitágoras que dejaron un legado duradero. También exploramos los logros arquitectónicos y artísticos, desde zigurats hasta templos majestuosos. Observamos el surgimiento de la escritura y la literatura con textos como el Épico de Gilgamesh y los Vedas, que preservaron y transmitieron conocimiento a lo largo de los siglos. Y finalmente, reflexionamos sobre las visiones espirituales y místicas que moldearon la comprensión del mundo y la vida después de la muerte en las sociedades antiguas. Comprender el mundo antes de la Biblia enriquece nuestra perspectiva sobre la historia bíblica. Estas antiguas civilizaciones sentaron las bases para muchos de los conceptos y prácticas que encontramos en las Escrituras. Al conocer sus historias, podemos apreciar mejor la complejidad y la riqueza cultural que precedieron e influenciaron los textos bíblicos. La exploración de estas sociedades nos permite ver cómo la búsqueda del entendimiento de lo divino y lo humano es una constante en la historia de la humanidad. Ahora, para aquellos que se quedaron hasta el final, vamos a compartir algunas curiosidades fascinantes que no encajaron en los temas principales. Son las curiosidades de las glorias sin fin. ¿Sabías que la ciudad de Mohenjo-Daro, en la antigua civilización del Valle del Indo, poseía un sistema de drenaje tan avanzado que rivalizaba con muchas ciudades modernas? Las calles estaban planificadas con canales de desagüe que llevaban el agua directamente fuera de la ciudad, un logro impresionante para esa época. Otra curiosidad interesante es sobre la antigua China. Durante la dinastía Han, había una figura legendaria llamada Shang Qian, que es considerado el pionero de la ruta de la seda. Fue enviado en misiones diplomáticas y comerciales que establecieron las primeras conexiones entre China y el mundo occidental. Gracias a sus viajes, mercancías como seda, especias e ideas culturales comenzaron a fluir entre Oriente y Occidente, abriendo camino para una de las rutas comerciales más importantes de la historia. Hablando de rutas comerciales, ¿sabías que la ciudad de Petra, en la actual Jordania, era un importante centro comercial en la antigüedad? Esculpida en las rocas, Petra fue un punto de encuentro crucial para comerciantes que viajaban entre el Medio Oriente y el Mediterráneo. Sus estructuras monumentales, incluyendo el famoso tesoro, reflejan la riqueza y la importancia de esta ciudad en el pasado. Y para los amantes de la astronomía, la antigua Babilonia era famosa por sus avances en este campo. Los babilonios desarrollaron métodos complejos para observar y registrar movimientos astronómicos que utilizaban para predecir eventos como eclipses y elaborar calendarios precisos.
Sus contribuciones fueron tan significativas que influyeron en los griegos y eventualmente en la ciencia astronómica en todo el mundo. Ahora vamos a dar una pequeña vista previa de nuestro próximo video. Vamos a explorar un tema que intriga a muchas personas: los misterios de las civilizaciones perdidas. Vamos a investigar sociedades antiguas que desaparecieron misteriosamente, sus culturas, sus logros y las teorías sobre lo que les sucedió. Si tienes curiosidad sobre lugares como la Atlántida, la civilización maya o los misterios de las líneas de Nazca, este será un video que no querrás perderte. Antes de finalizar, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros videos. Deja un comentario abajo con tus opiniones y sugerencias sobre lo que más te gustaría ver. Tu participación es esencial para que sigamos trayendo contenido que enriquezca nuestro conocimiento sobre el pasado. Hasta el próximo video.